Pues qué gusto, aquí estamos con el gran amigo intelectual, político, periodista, Pablo Iglesias. Un gusto. Un honor recibirte aquí en la UNAM. Un placer, muy contento y halagado de poder estar aquí con ustedes. Me decías que en algún momento estudiaste aquí, Sí. Pasaste unos semestres en el Instituto de Jurídicas, ¿verdad? Eso es, en 2002, hacía unos meses que había terminado la licenciatura de Derecho y había un convenio entre la Complutense y la UNAM, y la UNAM me dio una beca de 6 meses en el Instituto de Investigaciones Jurídicas para investigar derechos indígenas. Era una época de auge del zapatismo, donde teníamos mucho interés intelectual por la cuestión indígena, y fueron de los mejores meses de mi vida. Acá aprendí muchísimo de política mexicana y de historia de México. Pues bienvenido de regreso. Gracias. Espero que sea una de muchas visitas, que vengas a dictar Ojalá. alguna cátedra, una conferencia, siempre Ojalá. bienvenido. Jurídicas es también nuestra casa. Saltaste de la academia a la política en el contexto de pues, una movilización mundial de juventudes, de las primaveras árabes, del Occupy Wall Street. Aquí en México tuvimos el Yo Soy 132 y ahí el 15M. ¿Ya tenías un liderazgo político en ese momento o eso te cambió absolutamente la vida? Nosotros habíamos hecho algo en la universidad que no era muy habitual. El grupo de investigadores y profesores con una vocación política activista, que nos gustaba la intervención política e intelectual, nos habíamos dado cuenta que los formatos de actos académicos causaban mucho desinterés en los estudiantes, no funcionaban. Entonces tratamos de experimentar en lo mediático, y así nació La Tuerca, como un programa de debate político, al principio de manera muy torpe, en una televisión de un barrio obrero en Madrid, pero poco a poco el programa fue teniendo más éxito y yo terminé como analista poco convencional en televisiones, en las televisiones más importantes del país. Era de alguna manera una figura que les daba audiencia porque enlazaba con lo que ellos interpretaban como el cambio del 15M. Es decir, digamos, alguien que no era periodista, que era profesor y que decía cosas que no se habían escuchado mucho en la televisión. Cuando planteamos el desafío de Podemos, no contábamos con otro instrumento mediático más que yo. Y para mí no fue algo agradable en lo personal, porque yo me veía más a mí mismo como asesor de compañeros que se dedicaran a la política institucional o como comunicador. Tener que asumir yo la responsabilidad de liderar un proyecto, de organizar un partido después de ser diputado, vicepresidente, fue algo que me ha dado un aprendizaje y una experiencia muy valiosa, pero no es mi vocación. Mi vocación es la comunicación y la academia. La curva fue intensa, estrepitosa, llegar a ser diputado, secretario general del partido, vicepresidente, y de repente, de regreso a la academia. Ahorita estás dando clases, tienes tu familia, acabas de publicar tus memorias, ¿no? de esa época de intensidad. ¿Cuáles son algunas de las lecciones que nos puedes compartir? La primera es que la política no puede ser una profesión y hay que desconfiar de los políticos que no tengan un lugar mejor al que regresar. Los políticos que tienen en sus responsabilidades y en sus cargos el lugar en el que son más felices tienen un peligro de, digamos, amarrarse demasiado al... Iba a decir al poder, pero en realidad no es al poder, es a esa función. Al presupuesto, quizás. Eso es. Entonces, yo creo que es muy importante que entre las figuras políticas más destacadas todos tengan una profesión que les apasione y a la que puedan volver y recuperar felicidad, porque la política, cuando se practica en determinados niveles, implica un desgaste psicológico, personal y humano enorme. Una de las cosas más amargas que cuento en este libro, En Verdades a la Cara, es que a mí la política me ha hecho ver el peor rostro de gente muy hermosa, gente a la que yo conocí, que me encantaba, colocados en la situación de tener que ejercer responsabilidades políticas, sacan su peor versión. Y tampoco estoy 100% convencido de que la política haya sacado mi mejor versión. Me gusto mucho más haciendo lo que hago ahora. He aprendido mucho, pero no volvería a la política. No tienes perspectiva, porque mira,
esa coyuntura de 2011, 12, no solo fue explosiva en España, sino también en Francia, en Inglaterra, en Grecia en primer lugar. La primera victoria del gobierno de izquierda fue con Alex Tsipras. Ahí teníamos las reuniones tan emocionantes con Yanis, ¿no? El secretario de Economía, discutiendo con la Troika para renegociar la deuda ahí. Luego los pincaron, bueno, los derrotaron políticamente. Pero tendríamos que tener también un primer ministro Corbyn, un presidente Mélenchon, un primer ministro Pablo Iglesias. ¿Esto era posible en algún momento dado que la izquierda conquistara políticamente a Europa? Cometimos como pueblo errores. ¿Qué aprendemos en este nivel? Nada es imposible, pero es fundamental entender la correlación de fuerzas. La estructura de poder de la Unión Europea no es compatible con fuerzas políticas como la nuestra. Tendrían que cambiar muchas cosas. Sí es compatible, por contra, con los fascistas. Hay que comparar cómo han recibido las instituciones europeas a un gobierno encabezado por una posfascista como Giorgia Meloni, dónde está Berlusconi, dónde está Salvini, con la manera en la que se recibió a una fuerza democrática como Syriza. La Unión Europea se construye sobre lo que podríamos llamar una cláusula de exclusión histórica. Las fuerzas políticas calificables, digamos, en lo identitario como poscomunistas, como críticos con el sistema capitalista, como situadas a la izquierda de la socialdemocracia, no podían estar en gobiernos de la Unión. Esto ha tenido muy poquitas excepciones, una de ellas es Francia y no salió bien, con los gobiernos de Mitterrand primero y después con Lionel Jospin, y en España, hasta que nosotros no llegamos al gobierno, no había habido un gobierno de coalición de izquierdas desde la Guerra Civil Española. La experiencia de Syriza es una experiencia en la que los poderes europeos se conjugan para no dejarles aplicar el programa con el que habían ganado las elecciones. Esta es la estructura de poder europeo. La situación actual, digamos, con un crecimiento de la extrema derecha en Europa, con el reforzamiento de la OTAN como instrumento de política exterior de los Estados Unidos, ojo, esto no es que lo diga yo. Emmanuel Macron hace 2 años decía que la OTAN era un zombi y reivindicaba una política de seguridad de los europeos autónoma con respecto a los Estados Unidos. A día de hoy eso es muy complicado, pero al mismo tiempo hay experiencias también en las que la izquierda está empezando a ser hegemonizada por fuerzas políticas de nuestra tradición. El ejemplo más claro es Francia con Jean-Luc Mélenchon, y veremos a ver lo que ocurre en España. Nosotros estamos mucho más débiles que hace algunos años, pero creo que el Partido Socialista sería muy ingenuo si pensara que en estos tiempos se puede pensar en situaciones estables como las que había en el pasado. Tú has definido la política, la buena política de izquierda, como una política de combate, de conflicto pacífico, al final de cuentas, pero de confrontación. Todos recuerdan tu tour por España en el, ¿cómo lo llamamos? El camión que exhibía la mafia del poder, así lo llamamos. El tramabús, que es, para nosotros aquí el dicho es sería el mafiobús, ¿no? De la mafia en el poder. ¿Todavía hay apetito para esta radicalidad confrontacional en España o esta reducción en los curules de Podemos implica que esa estrategia estaba errada? El odio contra Podemos, que todavía se practica a través de los medios de comunicación, tiene que ver con que nuestra fuerza política ha puesto en el debate elementos que estaban completamente ocultos. Podemos ha dicho que los actores políticos más importantes no son los partidos. Los partidos son actores políticos secundarios. Los grandes actores políticos e ideológicos son los poderes mediáticos, que en última instancia no son más que una expresión del poder económico. Y nos hemos atrevido a decir que la profesión donde más corrupción hay en España es el periodismo, porque un periodista que miente es un periodista corrupto, y que si no entra la democracia a la correlación mediática de fuerzas, tenemos sociedades democráticamente muy débiles. El oligopolio mediático que hay en España, la estructura de poder mafiosa de los medios de comunicación, aliados con cloacas policiales y con sectores contrarios a la democracia, es uno de los grandes problemas de nuestro país, y eso lo ha dicho Podemos, y no lo ha dicho nadie más. Hay otras izquierdas que, digamos, asumen que como táctica no criticar a los medios de comunicación, porque entienden que hacer política es seducir a los medios de comunicación, como si fuera una cuestión de actitud seductora. Eso sigue haciendo de Podemos pues la fuerza política más temida por el establishment. Eso es tu gran pecado, o sea, por eso fueron por tu cabeza, claro. pues. O sea, de plano inventaron esta supuesta
trama financiera, ¿no? Incluso hay una grabación de la planeación de este ataque mediático, incluso de parte de un medio Claro. centro-izquierda, o es Eso la es. Sexta. Comparte igual con nuestro público que no conoce los entretelones de esta trama en tu contra. Fue, a mi juicio, el gran acontecimiento político de 2022, fue que apareciera una grabación en la que un policía de las cloacas, que terminó en la cárcel, un mafioso, está comiendo con un directivo de A3 Media y con el director de una televisión de A3 Media orientada al público progresista. Y allí... Se llama La Secta. La Sexta. Entonces allí dicen que hay una noticia de que Nicolás Maduro habría ingresado a Pablo Iglesias en una cuenta en Granadina a no sé cuántos $1000. Entonces el propio director de La Sexta dice: esto es muy burdo, esto es inverosímil, pero voy con ello, lo voy a sacar. Estamos a un mes de elecciones, le voy a preguntar por esto, él dará lógicamente su versión, pero luego todos nuestros telediarios, que es lo que ve la gente de izquierdas, van a hablar de esto. Anteayer mismo, aquí en México, después del encuentro con Andrés Manuel López Obrador, un periódico mexicano dice: encuentro de Andrés Manuel López Obrador con Pablo Iglesias acusado de corrupción en España. ¿Acusado de corrupción? ¿Por quién? Yo no he sido jamás procesado por corrupción. Y sin embargo, digamos, hay un medio corrupto mexicano que miente abiertamente y genera un imaginario. En España se hizo una encuesta que decía que la mayor parte de los ciudadanos pensaban que nos había financiado Venezuela. ¿Qué más da que sea mentira? El paradigma trumpista en los medios de comunicación asume que lo que genera efectos sociales es lo que es relevante políticamente, independientemente de que sea mentira. La normalización de la mentira como instrumento político es algo que se ha practicado con nosotros. E incluso si se demuestra que es mentira, el poder ideológico de las fake news y las propias falsedades construyen, digamos, los marcos a través de los cuales la gente piensa. Eso se ha aplicado contra nosotros, pero nosotros hemos señalado claramente a los autores de esa estructura mafiosa. Nosotros llamamos corruptos a los principales presentadores de televisión en España. Y esto lo dicen decenas de miles de personas, cientos de miles en las redes sociales. ¿Cómo no nos van a odiar y cómo no nos van a perseguir? Cuando nosotros defendíamos que había que entrar en el gobierno, todos los medios supuestamente progresistas mantenían una línea contraria. No. Podemos debe dejar al Partido Socialista gobernar en solitario. Hay un artículo de Nacho Escolar, que es el director de eldiario.es, un periódico que supuestamente lee la gente que vota a Podemos, que en aquel momento decía: no, Podemos fuera del gobierno, que gobierne solo el Partido Socialista. Entonces tú ubicas directamente como el principal opositor político, social, como los medios, ni siquiera los partidos de derecha, ni la iglesia necesariamente, ni el rey, o sea, el adversario principal en España, y creo que lo podemos generalizar más allá, son los poderes mediáticos corporativos, no los periodistas como tal, sino los medios corporativos. Y periodistas también. O sea, los periodistas se prestan, no todos. Las personas que yo más admiro son periodistas. Periodistas que se atreven a escribir cosas sabiendo que nunca les van a contratar grandes medios o que no van a poder progresar en su profesión por escribir determinadas cosas. Pero esos periodistas son una minoría. Y yo entiendo que es muy difícil, pues, trabajar por un salario modesto y apartarte de la línea editorial que marcan los propietarios de tu medio. Y lógicamente, si a un periodista por golpear a Podemos le premian, pues la mayor parte van a golpear a Podemos y solamente una minoría se va a atrever a autoseñalarse colocándose en una posición enormemente vulnerable. Pero que los actores mediáticos son los grandes actores políticos no solo es una realidad en España. En España la derecha mediática cambia dirigentes de la derecha. Lo que hicieron con Pablo Casado fue una operación mediática de 48 horas. Pero es que en Chile, que es un país que he estado estudiando el año pasado, el gran adversario del gobierno y de la nueva Constitución era el poder mediático chileno. Siempre digo que si ustedes quieren conocer a la derecha chilena, pregunten por Edwards, no pregunten por el líder de turno del partido político de turno. Es muy difícil romper luego con esta lógica liberal, que no es otra cosa de ver a los medios como independientes, puros, que cualquiera que los ataque, los critique, inmediatamente es tachado como censurador, ¿no? ¿Cómo darle la vuelta a eso? ¿Cómo demostrarle a la gente que...? Diciendo la verdad. Censura es que los medios de comunicación sean propiedad de bancos y de multinacionales. Esa es la definición de la censura. ¿Cómo va a escribir un medio de comunicación que depende de un banco o que depende de una gran multinacional contra
contra esos actores económicos que muchas veces son responsables de situaciones de sufrimiento que afectan a mucha gente. La corrupción es una estructura mediática no democratizada. Hay que defender la democratización de los medios. A día de hoy, la libertad de prensa es la libertad de los millonarios para ser propietarios de medios de comunicación, y la libertad de prensa debería ser la libertad de los ciudadanos para recibir una información veraz. ¿Por qué las asociaciones estudiantiles, vecinales, gremiales, los sindicatos no pueden tener medios de comunicación? Ojo, no estoy diciendo los medios de comunicación afines al gobierno, los medios de comunicación públicos estatal que controla el partido o la figura que gobierna, no. ¿Por qué no se legisla para hacer una estructura de medios comunitarios partiendo de la base de que la información es un derecho, blindando jurídicamente que las organizaciones de la sociedad civil, y no solo los ricos, pueden acceder al control y a la propiedad de medios de comunicación? En mediocracias, en sociedades mediatizadas como la nuestra, eso es condición de posibilidad de la democracia. Quien dice que los medios de comunicación son independientes es un hipócrita. ¿Cómo van a ser independientes los medios de comunicación si son propiedad de multimillonarios? Muy bien, estimado Pablo. Vamos a seguir ahorita, después de un breve corte, con este fascinante diálogo tan importante con el periodista, el académico, político, Pablo Iglesias. No se vayan. Aquí seguimos con Pablo Iglesias. Gracias por seguir con nosotros. Gracias, estimado Pablo. Un lujo, un privilegio. Para seguir con el tema de los medios, no solo es teoría, ¿no?, que estás planteando, sino que también lo estás llevando a la práctica, una verdadera praxis de generar un nuevo espacio de comunicación, de diálogo. Estás buscando incluso que la gente contribuya por crowdfunding. Va más allá de solamente un proyecto informativo, sino una especie de comunidad de debate, de acción. Cuéntame de esto del Canal Red, ¿de qué se trata? Bueno, Canal Red, que tiene que empezar ya las próximas semanas a emitir, es el resultado del éxito de La Base. Yo quería hacer algo a nivel comunicativo después de dejar el gobierno, y gracias al apoyo de Público y de Jaume Roures pudimos montar un podcast modesto que, sin embargo, sus resultados estuvieron por encima de las expectativas. Se convirtió en una referencia y, además, ocurrió algo que nos sorprendió muchísimo, y es que la mitad de la audiencia de La Base es audiencia americana. Y de México en particular, sobre todo, ahora que estaba aquí Ina, total, sobre todo en México. Cuando vemos las reproducciones, es impresionante la cantidad de seguidores que hay en México de La Base. Y luego algunos programas que hemos hecho, de hecho, el vídeo más visto de La Base es un vídeo sobre los medios de comunicación mexicanos. Y la mayor parte de la gente que vio aquel vídeo, 1,4 millones de personas, eran mexicanos. Se conectaban desde México y desde Estados Unidos. Entonces, Canal Red, con alianzas privadas, también con el apoyo de Jaume, pero también con sistemas de autofinanciación, con un crowdfunding que nos ha ido muy bien y con un sistema de suscripciones que vamos a poner en marcha, quiere ser una televisión por Internet. Una televisión por Internet que asuma, además, que los nuevos formatos audiovisuales que se distribuyen en las redes sociales son la televisión del futuro. Y eso se ha acelerado, además, con la pandemia. Que las, digamos, viejas televisiones con grandes grúas, con grandes platos iluminados, van teniendo poco a poco una estética vieja que se aleja de los hábitos de consumo, sobre todo de la gente más joven. Y quiere ser una televisión con una pluralidad de programas y de formatos, con una línea editorial progresista, de izquierdas, teniendo claro que tenemos que ser muy rigurosos. Una de las cosas que a mí más me enorgullece del trabajo de La Base es que jamás nos han acusado de mentir. Nunca han tratado de decir esta información es sesgada, esta información está manipulada. Hemos demostrado que se puede hacer periodismo respetando el rigor, sin ocultar tus ideas y sin ocultar tu voluntad política, tus objetivos políticos. Has hablado del periodismo intencional, ¿no?, con propósito, con causa, pero eso no está peleado con el rigor. Es que esa es la cosa. Luego la gente cree que tiene que ser objetivo, desinteresado para poder ser riguroso, pero puedes tener convicción y disciplina. No puede haber periodismo no intencional. Es más, yo diría a todo el mundo, no se fíen de quien le diga que no tiene ideología, que no tiene valores. Solo puede haber periodismo con valores. Lo que hay que exigirle al periodismo no es que no tenga un enfoque, que no tenga una manera de valorar o de enfocar los hechos. Hay que exigirle que no mienta sobre los hechos. La teoría de los hechos alternativos, que aparece en esta película de Loudest Voice, en la que se explica el paradigma de la Fox, en la que normalizan la mentira como instrumento político comunicativo, es lo que ha normalizado la corrupción en el periodismo.
Es legítimo que haya medios de línea conservadora. Lo que no es legítimo es que mientan y lo que no es legítimo es que solo haya medios de comunicación con una línea editorial conservadora. Nosotros queremos que Canal Red sea un canal de orientación iberoamericana. Hay 400 millones de hablantes del castellano a los que queremos dirigirnos. No queremos hacer una televisión solo desde España. De hecho, va a haber compañeros en México, en Chile, en Argentina, en Uruguay. Vamos a intentar que en más países que van a hacer programas que van a salir en Canal Red para trabajar la información política, la información internacional, pero también el humor político. A mí me gustaría que pudiéramos tener también algún programa infantil, me gustaría que llegado el momento pudiéramos tener algún programa sobre deportes. Digamos, un canal para dar la batalla de las ideas a través de formatos televisivos, audiovisuales. Te iba a decir que necesitamos esto también en México, porque una de las grandes hazañas de este sexenio, de las mañaneras, de Andrés Manuel, que ha estado haciendo el equilibrio a las mentiras y los ataques de estos medios corporativos, ha sido muy efectivo, pero pues, el sexenio casi se acaba, claro. Y aunque el siguiente presidente haga lo mismo, pues no va a tener el mismo impacto. Los medios públicos se han diversificado, pero hace falta justamente este espacio también en México, en toda América Latina, porque aquí no sé si está peor o no, pero estamos sufriendo fenómenos muy similares a lo que ustedes sufrieron ahí en España. En México hay dos cosas que a mí me interesan mucho: las mañaneras como dispositivo comunicativo. Ahí tengo la intuición de que no sé si ese mismo dispositivo funcionaría con un liderazgo diferente, no sé si podría haber mañaneras sin AMLO. Y luego, por otra parte, un país que ha tenido, pues, quizá las televisiones más importantes y mejor financiadas de América Latina, en el que, sin embargo, buena parte del mejor periodismo se hace en YouTube. Y eso es una realidad de México. Lo que pasa es que tampoco debemos hacer virtud de la necesidad. Que algunos comunicadores a través de YouTube hayan sido capaces de cuestionar la hegemonía de los grandes medios no nos debe hacer dejar de aspirar a hacer formatos de calidad bien financiados para competir en el mercado de las emociones, en el mercado de las ideas, que es lo que en última instancia determina los comportamientos políticos. Yo a veces me siento perplejo cuando hay gente de izquierdas que todavía piensa que el elemento fundamental que explica el comportamiento electoral de un ciudadano es cómo le han afectado las políticas económicas de un gobierno determinado. La gente no vota por eso, la gente vota por valores. La gente vota a través de una serie de valores disponibles en su interior con los que enfoca los temas que terminan definiendo una campaña. Claro. Es una batalla ideológica y mediática. ¿Que lo material afecta en eso? Claro. ¿Que las políticas públicas afectan a eso? Por supuesto que sí, pero en clave ideológica. Si no, la izquierda ganaría en todas partes porque la gente trabajadora es mayoría y no ocurre eso. Así es, no, regresando a lo de YouTube, YouTube también es una empresa y hay una dictadura de la censura en YouTube, te quitan la monetización. Y del algoritmo. Ajá, exacto. A ver, vamos a la cuestión teórico-filosófico, porque pues, eres académico, profesor, filósofo, estudiaste ciencia política, tu doctorado que fue Hice teoría. Primero Derecho, luego Ciencias Políticas y un doctorado sobre movimientos sociales, sobre los movimientos globales, y luego estuve en Suiza haciendo un máster muy interesante en el European Graduate School, donde tuve como profes a gente increíble como Giorgio Agamben, como Slavoj Žižek, como Judith Butler, y ahí se hacía filosofía de los medios, filosofía de la comunicación, se estudiaba lo que significaba el psicoanálisis en la comunicación, y ahí aprendí cosas que después me sirvieron mucho. Acabamos de tener, de hecho, a Judith Butler aquí mismo en este programa, muy interesante diálogo con ella, recibió ella el doctorado honoris causa de la UNAM. A ver, de las fuentes teóricas tuyas, o sea, ¿es Gramsci, es Bakunin, es Althusser, Foucault? ¿Por dónde recomendarías a un joven teórico hoy como para entrar en el meollo de la disputa ideológica hoy? Gramsci siempre es una referencia para todos los que les interesa investigar la política en nuestras épocas, porque es quizá el gran marxista con una formación en marxismo clásico que da importancia a lo que significa la cultura, que da importancia a lo que significa el campo de batalla ideológico, es el que define la correlación de fuerzas a través de categorías como la hegemonía, que es absolutamente determinante para entender la política en las sociedades avanzadas. Los demás, por supuesto, que también son referencias muy importantes. Aquí haré una provocación, hay algo muy curioso, y es que buena parte de los autores marxistas que han terminado preocupándose por la ideología y que han tratado de hacer
digamos, una teoría sobre cómo funciona la ideología, han terminado teniendo que utilizar a Lacan. Que los marxistas hayan reivindicado a Lacan porque no se puede entender el comportamiento político sin una teoría del deseo, yo creo que es algo muy interesante. Y seguramente Antonio Gramsci es una de esas referencias que permite comprender que el terreno de combate político, o uno de los terrenos más importantes, es el cultural y el ideológico. Ojo, hay quien dice, bueno, pero cuando hay una guerra, el terreno que define todo es el militar. Y es como, pues fíjense que ya hasta los ejércitos tienen cuentas de Facebook y fíjense en la batalla comunicativa que hay en una guerra simplemente para establecer relatos asociados a lo que está ocurriendo en el frente. Incluso en la política descarnada del enfrentamiento militar, el relato va cobrando una importancia cada vez más notable. Pues hablamos con tu colega Ina Afinogenova hace unas semanas sobre este tema. Pues ella estaba en RT, sale y está muy consciente de los dos lados, de cómo ahorita esta guerra con Ucrania, bueno, entre la OTAN y Rusia, como lo quieres llamar, la disputa por Ucrania, tiene todo este otro lado mediático, ideológico. ¿Cómo lo están viviendo en España? Todos odian ya a Rusia y Putin. ¿No hay ningún equilibrio ahí en esos medios? Ningún equilibrio. De hecho, a nosotros nos han acusado de una cosa y de lo contrario. Ina, antes decía, la gente que yo más admiro son periodistas. Ina es un ejemplo para el periodismo. Es alguien que tenía muy buen sueldo en RT, muy buenas condiciones de trabajo, pero llega a un punto en el que no está de acuerdo con la guerra y decide no trabajar en un medio que va a expresar solamente la visión del gobierno ruso con respecto a la guerra. A nosotros nos han acusado simultáneamente de ser una televisión pro-OTAN y de ser una televisión pro-Putin, simplemente porque hemos tratado de hacer algo que debería ser muy evidente, que es analizar lo que dicen los medios de ambos bandos. La base es quizá el único podcast en España que muestra en sus programas en los que hablamos de la guerra en Rusia lo que dice la televisión rusa y los debates y las contradicciones que hay en los medios rusos y cómo ha evolucionado el discurso inicial de Rusia de justificación de la invasión como un paseo militar, como una operación especial, a las contradicciones que hay ahora. Y hemos defendido que nosotros tenemos una línea pacifista, que condenamos la invasión rusa en Ucrania, pero que nos parece una tomadura de pelo, digamos, desconocer lo que ha significado el intento de acercar la OTAN a Rusia y el incumplimiento de la promesa que le dieron a Gorbachov y los peligros de una subordinación de la política europea a los intereses de los Estados Unidos. Y por hacer periodismo con rigor, y aquí que estoy muy orgulloso de cómo hemos enfocado nosotros el conflicto, nos han golpeado de un lado y del otro. Sí, pues estás hablando aquí con un agente ruso, agente gringo, agente cubano, venezolano también. Claro, cualquier perspectiva que salga de lo central, vienen encima. A ver, hablabas de Gramsci, de Lacan. También tienes un libro muy interesante que es enseñar la política por medio del cine, ¿no? Se llama Maquiavelo en la pantalla. ¿O cómo? Maquiavelo frente a la gran pantalla. Si ahora tuviera tiempo, escribiría sobre las series. Yo creo que las series están siendo capaces de lograr algo que en su momento tenían las novelas, la literatura. Claro. Benedict Anderson, cuando hablaba del nacionalismo, decía que para pensar una nación hacen falta una serie de dispositivos cognitivos, y hablaba del periódico y de la novela. A día de hoy, las series son literatura. De hecho, si pensamos en David Simon, hablamos de un maestro de la literatura a la hora de escribir la gran novela americana. Y lo que me encontré dando clases de ciencia política es que mis estudiantes en general no habían leído mucha literatura, pero tenían una cultura cinematográfica y audiovisual muy alta. Y explicarles grandes temas de la política a partir del cine y a partir de las series de televisión me permitía llegar muy lejos e incluso pues, a lo que aspira un profesor es a lograr que sus estudiantes se fascinen con los temas que enseña. Y eso me era más fácil con el cine y con las series. Recuerdo además que cuando era vicepresidente me criticaban mucho porque ponía en Twitter las series que estaba viendo y decían, en lugar de trabajar se dedica a ver series. Y es como, desconfíen de un mandatario que no lea novelas de vez en cuando y que no vea series de televisión. A ver, tus recomendaciones más recientes. Yo recientemente vi a Borgen y a Marseille.
Bueno, Borgen es una maravilla. La gran serie política, que yo creo que supera a todas, que no sé si ha llegado acá, es una serie francesa, ¿cómo se llama? Ahora me va a venir. La recomiendo siempre. A ver, yo acabo de ver Marseille, que es una serie francesa sobre Marseille, de política. Con Gerard Depardieu, pero estás pensando en otro. Ahora me vendrá esta serie francesa. He hablado, escrito sobre ella. Y luego, ahora me va a venir. Después del corte regresamos. Después del corte regresa seguro esta serie. He visto El último artefacto socialista, es una serie croata muy interesante. Así se llama, El último artefacto socialista. Es una reivindicación del yugoslavismo y de la autogestión obrera y de la dignidad obrera en un pueblito de Croacia, que es una verdadera belleza. Estoy viendo Esterno Notte de Marco Bellocchio sobre el secuestro de Aldo Moro por parte de las Brigadas Rojas, que me está gustando muchísimo, y me tiene que venir esta serie. ¿Cuál es, Guillén? La serie francesa. Barón Noir. Barón Noir, ahí está. Barón Noir es... Muy bien, ahí está la recomendación. No sé, luego Netflix diversifica su público, no sé si esté aquí en México, si no. Hay una plataforma que yo creo que se ve en México, que se llama Filmin, que ofrece materiales fílmicos de muy buena calidad, de cine clásico y de series muy interesantes. Oye, pero si vamos de boca con lo multimedia, la tele, las series, maravilloso, estoy de acuerdo contigo. ¿Qué pasó con la lectura? O sea, ¿eso es una nostalgia, entonces, de los viejitos, de que tenemos que leer novelas y texto? ¿No estamos perdiendo algo a partir de eso? La diferencia es que el consumo de series y de televisión y de productos audiovisuales es un consumo masivo, aunque sea un consumo segmentado. Ya no hay espectadores medios como ya no hay votantes medios, pero es un consumo masivo. Y el consumo de periódicos escritos y de literatura, y no digamos ya de ensayo político o sociológico, es un consumo de élites, de élites culturales e intelectuales, que tiene una importancia estratégica determinante. ¿Por qué es importante un periódico en papel? Porque es lo que lee el que hace la escaleta de un programa de farándula por la mañana. Los guionistas que definen la televisión, eso sí leen literatura y eso sí leen los periódicos en papel. Pero el gran consumo de masas es un consumo audiovisual, y eso es una pena, que la gente no lea la Ilíada, pero es la realidad. Sí, no es que menosprecies la lectura, nada más que reconoces que hoy la disputa por el sentido común está en otro terreno. Totalmente. Y luego me enfado a veces con amigos que defienden, digamos, la literatura como alta cultura y desprecian el cine y las series de televisión como si eso fuera una cultura de las masas. No estoy de acuerdo. Hay verdaderas obras maestras en series y en películas de consumo masivo. Sí, claro, ¿no? Y México siempre muy presente en el cine internacional. Claro. ¿no? Muy bien, pues vamos a un segundo corte y regresamos para nuestro gran cierre, remate con Pablo Iglesias. No se vayan. Aquí seguimos con Pablo Iglesias, amigo, compañero, aquí en la sala mexicana, por cierto, de la Biblioteca Nacional de México, que es también la Hemeroteca Nacional. Le agradecemos mucho al director Pablo Mora por abrir este espacio, al equipo de TV UNAM y a ti, desde luego, Pablo. Pues vamos sobre América Latina, ¿no? Nos tardamos mucho en llegar, pero es un tema central. Esta segunda ola. Estuvimos también en este programa dialogando con don Álvaro García Linera, amigo común. No es tan optimista Álvaro sobre esta segunda ola. Dice que tiene elementos que igual le van a restar la radicalidad que se vivió en la primera ola. Hay otros puntos de vista, más bien, pues ya estamos con Brasil y México, todos juntos. Esto no había ocurrido antes, esta conjunción histórica de que todos estamos ya en esta línea. ¿Cuál es tu evaluación y tu análisis? A día de hoy, América Latina es la gran reserva ideológica de la izquierda a nivel mundial. Mi trabajo aquí, y viajo mucho a América Latina, es aprovechar que por haber sido quien fui, tengo acceso a algunos de los principales dirigentes de la izquierda latinoamericana para convencerles de que tan importante como las políticas públicas que implementen es que den una batalla cultural y que establezcan las bases del combate cuando a lo mejor no seguimos gobernando. En sistemas políticos pluralistas, con competición electoral, el éxito de la izquierda no puede depender de ganar indefinidamente las elecciones. Hay que construir
instrumentos culturales, instrumentos ideológicos, y esos son instrumentos mediáticos. ¿Por qué la visión estadounidense de las noticias internacionales las da CNN? Claro. ¿Por qué la visión catarí del mundo internacional lo da Al Jazeera? ¿Por qué no hay una gran televisión de noticias latinoamericana? ¿Por qué todavía se va viendo España como una potencia que puede intervenir en América Latina y gestionar la entrada de América Latina en la Unión Europea, y no al contrario? Si hay más poder económico, demográfico y cultural en América Latina que en España. Trato de convencer a los compañeros que están en responsabilidades de poder muy importantes de que su trabajo, aprovechando lo que significa pues, México, Colombia, Argentina, Bolivia, Brasil con la llegada de Lula, la necesidad de que construyan dispositivos para que la visión latinoamericana del mundo pueda expandirse, pueda influir en la propia región, en un contexto además donde el golpismo de ultraderecha es la principal amenaza contra la democracia liberal en América Latina, en Estados Unidos, pero en Europa también. Es muy importante lo que dices con respecto a la posición global de América Latina, porque de repente nos emocionamos por lo que está pasando, pero no dimensionamos el tema. Europa está una deriva derechista antidemocrática, los Estados Unidos también perdiendo liderazgo y legitimidad, está surgiendo China, pero tampoco es un ejemplo de democracia China como tal. Entonces realmente América Latina es el crisol, es el laboratorio, es la vanguardia, no sé qué palabra usar, pero que realmente podemos ir generando nuevos sentidos comunes y nuevas formas de hacer política. Casos concretos, ¿dónde ves así políticamente que se haya podido generar? Bueno, Telesur es un ejemplo, aunque está ahorita muy asediado. Otros espacios de trabajo de formación política, de medios, de trabajo cultural, comunitario, que ubicas como ejemplos. La clave aquí yo creo que tiene que ver con un elemento de concienciación. Por una parte, hacer política en el marco del libre mercado implica buscar alianzas privadas. Y esto hay que naturalizarlo y hay que decirlo. Si las políticas de la izquierda en América Latina son políticas reformistas de redistribución, pero que asumen, bueno, pues que trabajamos en condiciones de mercado y de capitalismo, hacen falta alianzas en ese ámbito. Y hace falta que haya empresas públicas poderosas y también alianzas con sectores privados. Y a partir de ahí, creo que tiene que haber una voluntad de intervención ideológica. Voy a poner un ejemplo que igual a alguno le va a sentar mal, pero ¿por qué en España hay capital extranjero italiano en la propiedad de alguno de los medios de comunicación más importantes, como Berlusconi y Mediaset, o de otras figuras extranjeras que intervienen en el poder mediático español, y no hay presencia latinoamericana? Creo que es muy importante que América Latina tome conciencia de que su fuerza económica tiene que ser también una fuerza cultural, una fuerza ideológica, y que la izquierda comprenda que hacer política no es solamente presentarse a las elecciones y cambiar cosas cuando se está en el gobierno, sino ir construyendo dispositivos de poder social e ideológica para dar las grandes batallas sociales. Es lo que ha entendido la derecha y la ultraderecha perfectamente. ¿Y los partidos qué papel tienen? O sea, ¿es posible realmente generar un partido movimiento? ¿O impera necesariamente esa oligarquía centralizada y la lógica de pragmatismo y el dinero que relatabas en la primera parte, que es una loca esperanza todavía factible eso de un movimiento partido? Los partidos políticos son imprescindibles y es verdad que hay experiencias muy interesantes de partido-movimiento, de partido como instrumento de los movimientos sociales, pero en esto creo que hay que ser honesto. Los partidos y los movimientos sociales tienen objetivos diferentes. Un partido es una máquina administrativa que sirve para gobernar, que sirve para presentarse a las elecciones, por lo tanto tiene que ser una maquinaria electoral, y que sirve para gestionar ministerios, presidencias de república, gobiernos estatales. Eso es un partido, y un partido lógicamente tendrá sus dinámicas, sus internas, sus procedimientos de selección de líderes, sus burocracias, sus tensiones internas. Y los movimientos sociales son otra cosa, los sindicatos, las asociaciones de vecinos. Y al mismo tiempo, la penetración en la cultura tiene que implicar que la izquierda tenga la conciencia de que no solamente hacen política los partidos políticos, hacen política las asociaciones culturales, hacen política
la sociedad civil, hacen política los medios de comunicación, las universidades hacen política también y, digamos, tener una visión de penetración más amplia en el conjunto del poder social para cambiar las cosas. Los partidos no son probablemente la expresión más importante a la hora de entender cómo funciona el poder. Yo creo que prácticamente tienes razón, aunque hay algunas excepciones. No sé, ¿qué opinas? El MAS en Bolivia, gracias a su, bueno, es un archipiélago, no es un monolito, pero gracias a su fuerza y su presencia, se pudo superar tan rápidamente el golpe en contra de Evo, el retorno por medio electoral de Arce, la resistencia en Venezuela frente a los embates imperiales de Guaidó también es gracias a un partido que se arraiga en la sociedad. El retorno de Lula mismo en Brasil, pues PT también ha sido muy debilitado, pero ahí está, y si no fuera por eso, quizás no estaríamos hablando de un retorno progresista ahí, ¿no? O sea, sí es una pieza central. Gramsci también hablaba de los partidos como las pasiones organizadas, ¿no? Y el intelectual orgánico. Es verdad que Bolivia es un paradigma de sociedad articulada, sociedad abigarrada, como decía René Zavaleta, donde los movimientos sociales, digamos, se dotan de partidos políticos. De hecho, el MAS se llamaba MAS-IP, instrumento político. Un poco puede recordar a que los sindicatos británicos crearon el Partido Laborista como su instrumento. Pero en el hecho de que los movimientos creen un partido, hay un reconocimiento implícito de que hace falta una cosa que es forma partido para cambiar las cosas desde la política institucional. Yo creo que la izquierda tiene que tener una visión gramsciana que le haga entender que para hacer política no basta un partido, es necesaria la dinámica de movimiento y es necesaria una dinámica cultural que en nuestra época es fundamentalmente mediática. Sí, hay una cosa que, perdón, adelante, por favor, que digo mucho en España: la gente no milita en los partidos, la gente milita en los medios de comunicación. La radio con la que una señora se levanta por la mañana o la radio con la que un señor se acuesta por la noche es el productor de imaginario, de argumentarios, de enfoques con los que esa persona termina definiendo su identidad. Quien en España elige la radio de la Iglesia Católica, la COPE, que es una radio de ultraderecha, o quien elige la cadena SER, que es la radio del Grupo Prisa, está militando, porque la razón por la que elige una u otra es porque hay una que se acerca más a sus valores que la otra. Y aquí esos valores no son inmutables. Los propios medios de comunicación van reconduciendo y transformando los valores de sus espectadores. Una fortaleza que todavía tenemos en América Latina, en México, Bolivia en particular, es pues, la tradición de organización popular social indígena, que quizás pues, no podemos hablar de ello en España, ¿no? Hay otros espacios de colectividades, pero eso quizás es una fortaleza que tenemos más allá de los partidos, de los medios, pues esa es la visión zapatista, que no ha logrado permear realmente en la cultura política institucional mexicana. Sigue siendo un grito de esperanza y se ha implementado en Chiapas, en las autonomías, etcétera, pero esa es otra fuente, ¿no? de formación política cultural indígena que tenemos en América Latina, ¿no? La realidad indígena es algo que la izquierda tardó en comprender, también en América Latina. Quizá Mariátegui fue uno de los primeros que entendió lo que significaba eso para entender las estructuras sociales y para entender además una política de liberación. Y creo que ha habido avances muy interesantes en muchos países. En México el zapatismo en su momento fue un movimiento con un peso ideológico mundial. Quizá el movimiento altermundialista no se entendería sin la experiencia zapatista. En Bolivia, Evo Morales, digamos, fue la expresión de empoderamiento de las comunidades indígenas de un país de mayoría quechua y aymara. En las últimas décadas ha habido un empoderamiento de las organizaciones indígenas, pues lógicamente no exentos de contradicciones, incluso con la propia izquierda. Pensemos en Ecuador las relaciones de la CONAIE con la izquierda política, pero es que eso forma parte de la realidad de la estructura social latinoamericana. La manera en la que el colonialismo se organizó en América Latina, con diferencias muy notables entre países, es clave para entender estas sociedades y cómo funciona el poder.
Y unidad latinoamericana, en primer lugar, ¿verdad? Porque ahora ya se anda hablando luego de unidad de todas las Américas, incluyendo a Washington. Hay que consolidar al sur del Río Bravo primero, ¿verdad? ¿Estarás de acuerdo? Completamente, porque es una realidad socioeconómica, porque es una realidad identitaria, porque es una realidad emocional también. Yo creo que la identidad latinoamericana existe. Y además ahí creo que los españoles no deberíamos alejarnos mucho de eso y pedir permiso para formar parte también de esa realidad que tiene como núcleo hegemónico América Latina, no España. Claro, eso es muy importante. Es que hubo una declaración reciente sobre una supuesta ADN norteamericana, ¿no? En México, Canadá, Estados Unidos, pero bueno, primero las culturas no se pueden reducir a la genética. Total. Y por otro lado, pues sí, esa antigua anhelo bolivariano, pues está vigente todavía, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? Y de hecho, aquí hace falta poder cultural. A mí me gustó mucho que se hiciera la película Libertador, una gran superproducción que viene de América Latina, para contar los mitos y en forma de mitos fundantes de una identidad. En Francia hay estudios que explican cómo desde el año 45 hasta los años 70 fue cambiando la percepción de los ciudadanos franceses a propósito del esfuerzo militar más relevante para derrotar a los nazis. Al principio la gente decía el esfuerzo militar más importante fue el soviético, pero claro, a base de tantas películas sobre el desembarco de Normandía, la gente terminó creyendo que a Hitler le derrotaron los estadounidenses. Así es. Eso es poder cultural, eso es, bueno, pues Estados Unidos con una máquina de producción de relato como es Hollywood, explicándose a sí misma en el mundo y diciendo somos lo mejor que hay. Sí, muy importante lo que señalas, estimado Pablo. Bueno, tenemos un par de minutos todavía para que des un último mensaje aquí a nuestra gran comunidad de la UNAM. Sabes, somos 360,000 estudiantes, más 40,000 administrativos, otros 20,000 académicos, más de 1,000 personas en esta gran comunidad. ¿Qué quisieras decirle a la UNAM? Pues querría decir algo como español y es gracias. México y la UNAM son muy importantes para los demócratas españoles. Este es el país donde se exilió buena parte de lo mejor de mi país, donde mis abuelos estuvieron a punto de exiliarse, y un país en el que siguió viviendo hasta el día de hoy una parte de la identidad democrática y liberadora española. Entonces creo que un español cada vez que arriba a México lo que tiene que hacer es dar las gracias y especialmente a esta universidad que permitió que muchos profesores exiliados pudieran seguir formando jóvenes aquí y que les hizo mexicanos. Y esta generación actual, la juventud mexicana, española, tenemos una oportunidad, bueno, tienen, como si fuéramos jóvenes, ¿verdad? Ya no lo somos. Tienen una gran oportunidad histórica para hacer algo, ¿verdad? Porque de repente hay un nihilismo que están queriendo intencionalmente fomentar, yo veo en las redes, etcétera, a los jóvenes de que pues ya no hay cambios estructurales posibles, pero sí estamos... En esto sería prudente porque creo que todas las generaciones tenemos como la sensación de la nuestra era mejor, nosotros sí protestábamos y nos movilizábamos, los jóvenes ahora están a otra. Yo recuerdo que una semana antes del 15M estábamos en mi programa de televisión, en La Tuerca, muriéndonos de envidia por las primaveras árabes. Mira esos jóvenes árabes lo que están haciendo y no sé qué, aquí en España nadie hace nada, no hay conciencia, no hay tal, y una semana después nos sorprendió el 15M. Entonces, bueno, tengamos esperanza de los jóvenes. Eso, recuerdo algo similar en el contexto de la revuelta en defensa de los jóvenes de Chinapa. En 2014 había llegado Peña Nieto, en 2012, parecía que ahora sí ya se había acabado la historia, ¿no? Ya, qué cosas, tanta lucha por la democracia para terminar en ese tipo de régimen y de repente de un día para otro todas estas corrientes de resistencia a conciencia salen y nos dan dirección y pues hay que apostarle a ello. Un enorme gusto, estimado Pablo. Un honor. Al contrario. Gracias de corazón. El honor es nuestro.